¿Qué tal, amigos de La Duda Metódica? Me da mucho gusto compartir con ustedes esta conversación. Estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña el fundador de la Escuela de Biología de nuestra universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Usted sabe quién es, autor de varios libros, pionero en la investigación científica en nuestro país, uno de los biólogos más reconocidos en nuestro país y a nivel mundial. También estudiante, alumno, ni más ni menos que de Latour, filósofo francés. El doctor que nos acompaña el día de hoy ha sido su estudiante y bueno, continuador también de los trabajos del filósofo Latour. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al doctor Ismael Ledesma Mateos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un placer nuevamente estar charlando contigo. Doctor, está por cumplir 30 años la Escuela de Biología de la UAP, casi 30 años. ¿Cuántos años tiene La escuela se funda el 14 de julio de 1987. Ese día su creación fue aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, a partir de entonces tenemos una historia rica, compleja, que ya nos lleva a 29 años. El año que entra, que será el 2017, el 14 de julio, ya tendríamos 30 años de vida. ¿Fue tan fácil la fundación, la instauración, lograr que el Consejo aprobara una nueva unidad académica? La Universidad Autónoma de Puebla jamás fue un espacio fácil para los procesos institucionales, académicos y políticos. Afortunadamente, en el año de 1987, el rector era el historiador, el licenciado Alfonso Vélez Pliego, que fue un magnífico rector de esta casa de estudios, continuador de la obra del astrónomo, del ingeniero Luis Rivera Terrazas, y de una obra también de gran trascendencia para la universidad, que fue la de el médico, el doctor Manuel Lara y Parra. Yo diría son los tres rectores impactantes en la historia de esta casa de estudios, los de su momento de expansión real y de consolidación verdadera en términos académicos. ¿Cuáles fueron los retos para esta fundación? Es decir, había un clima político, estamos hablando de los años 70, había un clima 80. político, 80, había un clima político en el país no tan cómodo para la academia, no tan cómodo para las cuestiones de investigación científica. No, sí lo era, realmente era un buen momento en el país, en la entidad, y como decía y reitero, uno de los mejores momentos en la vida de la Universidad Autónoma de Puebla. De forma tal que Alfonso Vélez Pliego pues propició que se creara este proyecto académico en la idea de que a una universidad que careciera de un espacio dedicado a una ciencia como la biología era algo inaceptable. Tenía que crearse un espacio para esta ciencia, como en el rectorado de Manuel Lara y Parra se aprobó el proyecto de Rivera Terrazas para crear la Escuela de Ciencias Físico y Matemáticas. Una ciencia que faltaba era la biología y era el momento de hacerlo, casi cerca de la terminación del rectorado de Vélez Pliego. Durante el proceso de formación, durante el proceso de consolidación, se involucraron varias personalidades. Es decir, la creación de los programas de estudio, la creación de la planeación de qué materias se van a llevar, cuál va a ser la secuencia de las mismas, qué bloques se van a tener. ¿Qué personajes se vieron involucrados, doctor? Es una historia muy interesante porque se trata de un plan de estudios absolutamente novedoso que conjuga el impacto de la existencia de visiones tradicionales de la biología con visiones emergentes que se empezaron a dar en la década de los 70. En el caso del plan de estudios de la carrera de biólogo, en la UNAM, el llamado nuevo plan de los 60, que fue el plan de 1966, introdujo innovaciones que remontaban el tradicionalismo taxonómico que venía desde los años 30
y que en ese momento, en 66, 67, que es cuando se echa a andar, es un gran avance, pero para 1978 eso ya estaba anquilosándose, y cuando se da la creación de las unidades multidisciplinarias de la UNAM, de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, donde también en Iztacala particularmente existió la carrera de biólogo, se arrancó con ese plan de estudios a partir de su fundación en 74, pero para 78 se creó un nuevo plan de estudios con características modulares. Y yo tuve la fortuna de ingresar a la carrera en ese mismo año, en 78. Yo me quedé en el plan tradicional, en el plan que venía desde los 60, pero tuve compañeros que tomaron la nueva posibilidad, la nueva opción. Y luego yo di clase en el plan modular, y ese choque era muy interesante, incluso con discusiones muy agrias, muy fuertes en los microbuses, en el metro, cuando uno iba para la escuela o regresaba, que dan la idea de buscar una nueva forma de concebir la ciencia de la biología y entenderla. Y para mí, muy joven, eso me impactó y me llevó a cuestionar la forma de enseñanza de la biología y a pensar que tenía que existir una nueva forma de hacerlo. Y ¿Cuál era esa nueva forma, doctor? Algo más ligado a lo funcional, a lo experimental, a lo evolucionista. Okay. Y que equilibrara las cuestiones descriptivas, que no va a negar uno que son necesarias, con cuestiones que expliquen la relación entre estructura y función de los seres vivientes. Cuando ustedes consolidan este grupo, promueven la creación de la Escuela de Biología, les dan un espacio en el Carolino. Es muy interesante el proceso porque no había concluido. Pasan varios años hasta que en 85 acordamos, el rector Alfonso Vélez Pliego y quien habla, que era el momento de diseñar la escuela con su plan de estudios, y bueno, me tocó la tarea de realizar su diseño, o sea que no es trabajo de un grupo. Okay. Eso hay que decirlo. Okay. Yo elaboro el proyecto, se lo presento a Alfonso le parece interesante, entonces me autoriza a someterlo a consideración de un conjunto de personalidades académicas, por supuesto. Okay. El proyecto se le presenta a personajes como Antonio Lascano Araujo, el gran investigador mexicano sobre origen de la vida, a investigadores con mucha experiencia como el doctor Edmundo Calva Cuadrilla del CINVESTAB, a investigadores en biología celular como Walid Khoury, a gente de la UAM, a investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, se hace una valoración del proyecto que lleva incluso a una fase de análisis por parte de CONACYT, una valoración no institucional, digamos, no algo que se le presentara como proyecto a CONACYT, sino buscar también gente con autoridad científica en CONACYT que pudiera dar opiniones. Y sobre la base de esas opiniones se hicieron todos los ajustes necesarios al proyecto. Había un eminente investigador en fisiología que desgraciadamente está muerto, Mauricio Rusek, por ejemplo, que planteó los lineamientos para la reestructuración completa de la enseñanza de lo correspondiente a la fisiología animal. O bien mi difunto maestro Sergio González Moreno de Iztacala, que me planteó todo lo necesario para la reestructuración de la bioquímica y la fisiología vegetal. Doctor, otra pregunta que se nos ha quedado en el tintero mientras compartimos una taza de café aquí en Kibok, café ubicado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, aquí en la 5 Sur y la 7, en este centro maravilloso que nos recuerda justo la parte en la que nos quedamos hace un momento de la charla para hablar de este lugar donde inicia la Escuela de Biología del Carolino, que también está aquí en el centro. Pero antes de entrar a esa parte, de hablar ya de instalaciones, de infraestructura, de evolución de la escuela como tal, me gustaría retomar el planteamiento de los planes de estudio. ¿Cómo inicia ese planteamiento?
cómo surge, cuáles son sus bases y por qué también es usted precisamente la persona que decide echarlo a andar. Bueno, la decisión tiene que ver con esta relación con la Universidad Autónoma de Puebla, habiendo sido consejero universitario alumno de la Escuela Preparatoria Benito Juárez, que me permitió conocer al ingeniero Luis Rivera Terrazas, Alfonso Vélez Pliego, estar cerca de ellos en lo académico y fundamentalmente en lo político, pero también la obsesión por desarrollar una forma distinta de enseñanza de la biología en el país, convencido de que la enseñanza había sido por décadas incorrecta. De forma tal que el nuevo plan de estudios tiene una característica muy particular. Tiene un eje que duraba 5 semestres, con las materias que todo biólogo debe de saber, independientemente de que se vaya a dedicar a la biología celular, a la biología molecular, a la botánica, a la zoología, a la ecología marina, a la ecología de cactáceas. Hay algo que cualquier biólogo tiene que saber. No se vale decir esto de que, yo soy bioquímico, yo soy ecólogo, yo soy botánico y entonces no sé de lo demás. No. Hay un irreductible de lo que todo biólogo debe saber. Sí. Y eso lo hicimos en un eje de 5 semestres. Okay. Y a partir del sexto tenían que estudiar o bien el eje que se llamó de biología experimental o un eje que se llamó de biología de los grupos de organismos, que sería la biología de campo, lo relacionado con la diversidad. Entonces esa división ya de sexto a décimo, considerando la ventaja que la carrera era de 10 semestres, permitía con facilidad este juego curricular. Entonces ya en la parte experimental se ve lo que sería cuestiones de biología molecular, celular, fisiología, neurobiología, y en la parte de grupos de organismos, pues grupos que implica especies, géneros, poblaciones, comunidades, o sea que sería botánica, zoología, ecología, biogeografía, cuestiones de diversidad. Y que la tesis se iniciara a partir del 7º semestre, como una cuestión crucial del plan de estudios. O sea, sin que hubiera otras opciones de titulación, lo cual se me hace absurdo que haya examen de conocimientos o titulación por promedio. Eso degenera la vida académica. Una carrera científica tiene que hacerse con tiempo. ¿Cómo podemos pensar en egresar estudiantes que vayan a un posgrado si no tuvieron experiencia investigativa en la carrera? Así es. Entonces, en sexto se iniciaban con una estancia de investigación, los de experimental, en algún laboratorio de esa naturaleza, o los de grupos en algún laboratorio o en trabajo de campo de esa naturaleza, una estancia de medio semestre, en sexto, una estancia de la mitad del semestre, y como no teníamos recursos en la escuela, era una universidad pobre, ya cuando se echó a andar el plan de estudios, se nos ocurrió que se fueran a hacerlo a la UNAM, al Politécnico, a la UAM o al CINVESTAB, y fue muy exitoso. Entonces, esa estancia la hacían en Fisiología Celular de la UNAM, o en el Instituto de Ecología de la UNAM, o en la Unidad de Ciencias del Mar del CINVESTAB en Mérida, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya pasó cuando estaba en marcha, pero en el diseño venía esta idea de la estancia de investigación en sexto y luego ya el inicio de la tesis. Pero bueno, ya para echar a andar esto como un elemento determinante se requiere obviamente un equipo. Sí. Hay que contar ya con un equipo y para ello yo me dediqué a la búsqueda de quien se quiso comprometer a un proyecto de esta naturaleza. Ya no dar su opinión o criticar como hicieron los importantes investigadores que participaron en esa fase. ¿Quién la va a operar? Sí. ¿Y quién se va a aventar el boleto de venirse a Puebla? Exactamente. En una ciudad donde solo había 3 biólogos que no estaban involucrados en este proyecto. Entonces, ¿quién va a venir? Sí. Y hay gente que decía que iba a venir y que al final no vino. ¿Y al final quién vino? Fue un grupo donde se buscó a alguien para biología celular, alguien para biología animal, que no es sinónimo de zoología, alguien para cuestiones de ecología, alguien para cuestiones de botánica, y así se fue haciendo el primer núcleo, que luego tenía que ser contratado como profesores de la universidad.
un proceso ya difícil. Eso va de 85, que es cuando realmente se empieza a diseñar el plan de estudios, a 87, cuando se aprueba en el Consejo Universitario el 14 de julio. O sea, no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana, es algo que empieza a fraguarse en 85 y en 87, en julio, es ya el momento de hacerlo, porque estamos a punto de que termine el rectorado de Alfonso Vélez Pliego, además. O sea, era el momento justo, el momento crucial para iniciar el semestre en ese año de 87, si se aprobaba con la primera generación. Doctor, usted mencionó hace un momento un concepto que me parece muy importante retomar. Nos decía, yo tenía cercanía académica con Vélez Pliego, pero también cercanía política. Mi pregunta es, en este momento, usted visto desde afuera, porque actualmente está en la UNAM, ¿cómo percibe la cercanía política de los actuales rectores, quizás de los últimos 3 a la fecha, para tener esa apertura eventual, quizá, de iniciar nuevos proyectos académicos de esta naturaleza? Es una visión muy diferente de la universidad, la que ha imperado. ¿Cuál es esa visión? O sea, es una visión más ligada a lo administrativo. ¿Hacia dónde va una universidad que se liga más hacia lo administrativo que hacia lo académico? Es parte de tendencias, de modas, de generalidades que se fueron imponiendo como cambio también en las formas de gobierno en el país. No hay que olvidar el auge del neoliberalismo, de las políticas neoliberales a partir del régimen de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente los subsecuentes. Entonces la visión de la educación se vuelve una visión utilitaria, pragmática, y donde se ha priorizado, no solo en Puebla, sino en muchísimas instituciones, este asunto de la imagen, de que se piense en una universidad despolitizada, desligada del compromiso social, concientizador. Es muy diferente a lo que era el modelo planteado por el gran astrónomo Luis Rivera Terrazas de la Universidad Crítica, Democrática y Popular, con esta idea de la excelencia, que es un cliché producto de las políticas neoliberales. Desde su perspectiva, doctor, ¿actualmente la universidad sigue siendo crítica, democrática y popular? No, definitivamente no. ¿Y se necesita una universidad crítica, democrática? Yo estoy comprometido y convencido con ese proyecto, que hay que ajustar a la realidad nacional, a las condiciones incluso internacionales que se dieron a partir de los 70, los cambios mundiales, pero pensar que estamos en el mundo globalizado, global, neoliberal, el mundo del mercado, es parte de la ideologización imperialista. O sea, no va a regresar uno a un pensamiento izquierdista trasnochado, ultroso, radical, pero tampoco van a tolerar otros extremos como los de el neoliberalismo de mercado a ultranza. Creo que se requieren nuevas reflexiones desde una perspectiva de izquierda, ligadas a una visión científica y no a la demagogia ni a la ideología. Precisamente platicando con el hijo de Luis Rivera Terrazas, recientemente publicó 3 libros sobre historia de la ciencia, son recopilaciones de las notas de su papá. Me decía algo similar, ¿no? De alguna forma tenemos que lograr encontrar ese punto medio entre la ciencia fáctica, la ciencia que busca hacer, pero también la ciencia o el pensamiento científico que busca realizar una crítica a la sociedad en la cual se desarrolla. Y que contribuye a su transformación y a su construcción como una sociedad libre. Finalmente, doctor, la Escuela de Biología se funda, la Escuela de Biología existe en documentos, existe en planes, en programas de estudio, ya hay un cuerpo docente, usted nos comentaba hace un momento, se trae gente fuera de Puebla para constituir el cuerpo docente de la Escuela de Biología y se da un lugar dentro del tercer patio, si no me equivoco, del edificio Carolino. Fue una coyuntura muy afortunada el que en ese momento se había adquirido un bello edificio cerca del Carolino, una cuadra, en esta idea que se tenía en el rectorado de Vélez Pliego de rescatar monumentos de valor histórico de la arquitectura poblana, y este edificio bellísimo fue donde se instaló la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, que se encontraba en el tercer patio del Carolino. O sea, el tercer patio queda libre
y eso nos permite, en las condiciones económicas de la universidad, tener, sin una enorme inversión, la posibilidad de poner en marcha la escuela. Y algo muy importante y de gran valor histórico es cómo se remodelaron los laboratorios que eran no solo de la preparatoria, sino que fueron desde el Colegio del Estado. Lo que fue, por ejemplo, el gabinete de química, que era un laboratorio desde el siglo XIX, cómo se adecuó después para que fuera laboratorio en la preparatoria Zapata, y cómo se readecuó para que fuera luego laboratorio de la Escuela de Biología. Entonces, esos laboratorios antiguos, vueltos funcionales, son una obra también importante desde el punto de vista arquitectónico. Ahí la labor del arquitecto Ambrosio Guzmán fue muy importante. Y cómo hicimos que un ala del tercer patio o dos alas del tercer patio quedaran disponibles para el inicio de la escuela. Empezamos con un salón, el salón para primer semestre, en el turno de la mañana y la tarde, y el laboratorio grande, y luego nos pudimos extender gracias a la remodelación de otros salones del propio tercer patio para tener aulas para el siguiente semestre, que hubiera ya primero y tercero, más bien en el segundo año, y la fortuna de que otra escuela que se instaló en el Carolino, no escuela, ahí fue la licenciatura en lenguas extranjeras, la llamada LELE, licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras, pudiera pasarse ya como licenciatura en lenguas modernas a otras instalaciones de filosofía y letras a la que pertenecía, y pudiéramos finalmente tener todo el tercer patio del Carolino. Ese tercer patio que albergó la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas, que albergó la Escuela de Ciencias Químicas, que tenía este gran valor histórico, donde se encontraba la mazmorra de la que escapó Porfirio Díaz, que uno puede ver la placa en la parte externa de este tercer patio, cómo pudo adecuarse para hacer una escuela a finales del siglo XX, al final de la década de los 80, de 1987 hasta los años 90 del mismo siglo XX. Yo terminé mi segundo periodo como director en 1993, yo lo fui 2 periodos, de 1987 a 1990 y de 1990 a 1993. Doctor, visto la distancia, cuando usted recuerda ya una escuela instituida, ya con un programa, ya con un plan de estudios, ya con la documentación que se requiere para que se pueda considerar parte de la universidad, ya con instalaciones, ya en el Carolino, ya con todo ese tercer patio prácticamente de ustedes, ¿qué se sentía llegar a su escuela? Porque era su escuela. Bueno, en lo subjetivo, una felicidad enorme. Es un proyecto que llegar a verlo con ese grado de consolidación es excepcional, que genera una enorme satisfacción y placer, y alienta la idea de que es posible hacer cosas, de que es posible introducir cambios, de que es posible salir de esa idea burda de la adecuación y la sumisión a un orden rígido establecido, porque hay que aclarar que salido el despliegue de la rectoría pasa a la escuela por situaciones de lo más adverso. O sea, que mis 6 años de dirección no fueron jamás miel en hojuelas, claro, ni fueron de aprobaciones inmediatas, ni de apoyos totales, sino de confrontación con las autoridades centrales de la universidad, con los rectores. O sea, el único rector con el que estábamos en frecuencia plena fue con Alfonso Vélez Pliego. Con los siguientes rectores fueron estiras, aflojes, jaloneos, con la ventaja y la virtud de una estructura universitaria donde los rectores no son designados
por una junta de notables, sino que eran electos por la comunidad universitaria, por voto universal, directo y secreto al principio, y aún hay votaciones, pero esto de la ponderación es digno de un debate muy intenso. Pero la otra virtud es cómo los directores también eran electos por su comunidad y no por el rector, no nombrados por un rector. Entonces el director no se debe al rector. El director se debe a su comunidad. Y esa es la ventaja y la virtud que a mí me permitió gobernar durante 6 años la escuela. Y ahora que habla, doctor, de la elección de los rectores, permítame un comentario, ¿no? No solamente es el voto ponderado, pondría yo también en tela de juicio la existencia de candidaturas únicas, ¿no? Muchas veces hemos vivido en la universidad que el candidato rector es uno, o son dos y uno acaba declinando, y queda una candidatura única donde las elecciones ya no son legitimar. Yo no estaría del todo en contra de la candidatura única, porque si es producto de un verdadero consenso democrático... ¿Pero lo será? No. Hay que ver cada caso. Okay. Por ejemplo, en mi caso fueron candidaturas únicas. Y hay otros donde creo que eso se debe a la existencia de ese consenso de la comunidad. Pero cuando se debe a formas de presión, de jaloneo, no de una verdadera concertación política, sino a negociaciones incluso de intereses, pues es algo que da al traste con la vida democrática de una universidad. Doctor, en este espacio quisiera aprovechar para externarle algunas preguntas que durante la semana, ya que estuvimos anunciando en redes sociales, en internet, que esta entrevista la haríamos este día y sería transmitida un poco más adelante, hay preguntas de la comunidad de la Escuela de Biología que le quieren hacer, pero no han tenido la oportunidad de hacerlo porque no se lo han encontrado, no lo han visto, no tienen ese chance, pero este espacio también es esta oportunidad de que alguien más pueda preguntar lo que no ha podido. Y una de las preguntas que hicieron que a mí me llama mucho la atención y se le quiero hacer es ¿por qué dejó la UAM? ¿Por qué se fue a la UNAM? ¿Por qué no continuó en el barco de la Escuela de Biología? Yo sé que lo continuó a distancia un poco, incluso todavía ha habido, ¿no?, seminarios donde se ha participado, conferencias que a la escuela yo lo he invitado y amablemente aceptado, pero no activamente de manera cotidiana dentro de la escuela. Esto se tiene que enmarcar ya no en la historia de la escuela, sino en la historia de la universidad en su conjunto. O sea, terminado mi segundo periodo como director de la Escuela de Biología, ya no existía posibilidad de reelección, ni lo hubiera intentado. Yo siempre promoví la inexistencia de la reelección en la universidad. Y afortunadamente la nueva ley orgánica que en esos años se había aprobado por el Congreso del Estado había eliminado la reelección, que ahora la volvieron a permitir. Pero cuando yo dejo la dirección, la nueva ley orgánica había eliminado la reelección, había empleado el periodo de 3 a 4 años sin reelección, que creo que es una idea avanzada. Y ahí fue la controversia, porque el rector en funciones en ese momento quería reelegirse, fue candidato a rector de nuevo, y yo me postulé como candidato a rector. Y fue una contienda muy cerrada, de la que habría que hablar muchas horas específicamente, y el resultado fue adverso. Yo siempre lo he escrito y lo he dicho públicamente, como consecuencia de un fraude donde yo no puedo llegar a la rectoría. Y tomo mi año sabático. Ya no pude ser rector. Fue consecuencia de ese proceso muy viciado, un proceso digno de un análisis muy riguroso. Tomo mi sabático y me llaman en la UNAM a regresar. Yo había trabajado ya antes en la UNAM, y me reincorporo a la UNAM durante un año sabático, luego regreso a mi plaza a la universidad, y se genera un contexto político enviciado, pues propiciado por la situación imperante, que lleva a mi salida definitiva y mi regreso definitivo a la UNAM. Un proceso que duró
en lo jurídico varios años que se resolviera, y finalmente la resolución favorable para mí, en el momento que se da la situación de la universidad ya no se hace atractiva para que yo hubiera regresado. Doctor, ¿y le gustaría regresar a la Escuela de Biología en algún momento, desde la fecha en la que usted regresó a la UNAM y ha dado clases allá, ha hecho investigación allá, ha considerado dar clases nuevamente en la Escuela de Biología de la UAP? No, definitivamente no. Y bueno, hay situaciones dolorosas en lo subjetivo, en lo personal, que se derivan de un proceso de la naturaleza del que ocurrió. En este momento yo recuerdo lo que pasó en la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas, cuando el FUA, el Frente Universitario Anticomunista, destruyó la escuela, donde aventaban por los balcones del tercer patio los aparatos de física, donde golpearon a estudiantes con varillas, con tubos, golpearon a profesores, los sacaron de la universidad. Uno de ellos fue el eminente doctor Leopoldo García Colín Scherer, que llegó a ser miembro del Colegio Nacional. Y yo me topé con un libro suyo, un libro de termodinámica, que dice que el origen de ese libro son los apuntes que utilizaba para su clase en la malograda Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. Sí, la escuela estuvo cerrada por años, y pues después de mi salida de la UAP, años después, cuando termino mi tesis doctoral, hice una dedicatoria que decía: a la utopía que devino en malograda escuela, porque la escuela pues pasó por una fase de mucha tensión, una fase pues donde los avances se estancaron, se perdieron. Afortunadamente ya no es el caso, la escuela ya funciona apropiadamente. Yo decía que jamás regresaría a pisar la Escuela de Biología hasta que la situación hubiera cambiado radicalmente, y eso cambió cuando ya el director era Jorge Cebada y se conmemoraron los 20 años de creación de la escuela y tuvieron a bien otorgarme la medalla Alfonso Luis Herrera, que recibí en el Salón Barroco del Carolino, uno de los momentos también más satisfactorios de mi vida. Y ahora con el maestro Héctor Eliosa, pues la escuela creo que marcha adecuadamente. Pero sí pasó por una época, yo diría, oscura, de dificultad, donde hubo mucha inestabilidad, con directores que duraron poco, que pudieron haber hecho un buen trabajo, como Hugo Mejía. Pero bueno, afortunadamente la escuela ya está en otra situación, pero yo también. Entonces yo no dejaría mi trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque he regresado a dar conferencias, a impartir un seminario, y tengo toda la disposición a colaborar en todo momento con la escuela. He tenido alumnos asesorados, tengo actualmente una estudiante de servicio social. Entonces el vínculo no se pierde, afortunadamente se ha restablecido la comunicación y el contacto. Doctor, otra pregunta que nos hacen a través de redes sociales, estudiantes, profesores, miembros de la comunidad de la Escuela de Biología, es: ¿qué opina usted de que a la Escuela de Biología le hayan incorporado la carrera de biotecnología? ¿Y qué opina del comentario que hizo uno de los candidatos a director de la Escuela de Biología, cuando en campaña, en los salones, dijo: es que la biotecnología le va a dar sentido a la biología? Es algo completamente erróneo. Yo creo que no hay condiciones para que haya una carrera de biotecnología en la Escuela de Biología, salvo tener información sólida. Yo no conozco biotecnólogos hechos y derechos con las condiciones materiales para mantener una carrera de esa naturaleza en la escuela.
no sé cuántos reactores haya, cuántos aparatos para hacer PCRs, la gente se doctoró en biotecnología en qué lugar, cuánta gente ha venido de un postdoc en biotecnología, qué vínculos hay con industrias ligadas a la biotecnología. Creo que no es la etapa de la escuela en que esto debería de pensarse. No digo que no debería ocurrir en algún momento dado, pero creo que esta escuela tiene que terminar su consolidación, que aún a pesar de los años que ya lleva casi 30, le falta tener una maestría y un doctorado para convertirse en facultad. ¿Qué hará falta, doctor? ¿Qué hará falta para que la Escuela de Biología sea facultad de biología? Pues yo creo que voluntad, comunicación, empeño y ponerse a trabajar en un proyecto interesante, primero de maestría, diría yo, y luego de un doctorado. Y no desgastarse con otra carrera que hasta donde tengo información, a reserva de hacer un estudio con indicadores, con precisión, más allá de una opinión, yo no le veo futuro real. Doctor, para concluir, casi estamos por terminar esta conversación, quiero hacer con usted un juego. Usted hace un momento me aclaraba fuera del aire, fuera de la grabación, que se llama Juego de Libre Asociación, la asociación de ideas. Yo quiero decirle 10 palabras o 10 conceptos y que usted me diga lo primero que le venga a la mente acerca de cada uno de ellos. Bien. Perfecto. Ciencia. Progreso. Biología. La más significativa de todas las ciencias. Dios. Una gran duda. BUAP. El nombre no me gusta. Para mí es UAP. Precisamente ahí va la siguiente. ¿UAP o BUAP? UAP. ¿Por qué? El nombre original, un nombre con historia. UNAM. Máxima casa de estudios. Alfonso Vélez Pliego. Un gran rector. Enrique Dóger Guerrero. Sin palabras. Edificio Carolino. Lo más hermoso donde he vivido mi actividad académica. ¿Algo más que agregar, doctor? Que esperemos que la escuela avance y se consolide plenamente en el futuro. Doctor, muchas gracias y gracias a ustedes por el favor de su atención. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de redes sociales en Facebook como Eduardo Pineda, en Twitter también como Eduardo Pineda, escuchar nuestras grabaciones solamente en audio a través del podcast Mixcloud o a través de este canal en YouTube para que usted pueda seguir compartiendo con nosotros nuestras conversaciones, nuestras charlas y sobre todo que se involucre en este programa, en este proyecto que lleva como intención preguntarle a la gente a la que usted no le ha podido preguntar lo que desee preguntarle. Muchas gracias y hasta la próxima.